expuesta, síndrome compartimental, y ahí viene el primer parcial. Traumatología es el primer parcial y ortopedia es el segundo parcial. Entonces, fracturas del miembro superior. ¿Qué era fractura? ¿Qué habíamos dicho que era fractura? Situación de continuación. Es una solución de continuidad en la estructura del hueso. Solución de continuidad. Muy bien. ¿Y cómo clasificábamos a la fractura? Pues, demos un repasito de solo de la clasificación. Según la localización anatómica en el hueso, de la extremidad superior, de la extremidad inferior y de la diáfisis o de la metáfisis. Esa es la localización. En las diáfisis, según el rasgo, ¿no? Rasgo transverso, rasgos oblicuos, rasgos estiroideo, ala de mariposa, multifragmentaria o minuta. Según la localización en la diáfisis, del tercio superior, del tercio medio, del tercio inferior. Eso en los huesos largos, ¿no? Según la clasificación de localización. Otra clasificación, fracturas patológicas. Cuando hay un hueso que está debilitado. ¿En qué patología? En tumores, en osteomielitis o infecciones óseas, osteoporosis. También hay fracturas por estrés o fatiga. ¿Ya? Le dije una caminata, por ejemplo, que una persona, esto acontece más en los establecimientos militares, cuando llega el soldado en su primer día, ya a las 5 de la mañana tiene que ir a trotar 5 kilómetros, al otro día lo mismo. Entonces el pie generalmente, los huesos del pie por la acción muscular, sufre ese estrés o fatiga y se fractura, sin necesidad de ningún tipo de traumatismo. Se llama fractura por estrés o fatiga. Se ha visto fractura del tercio inferior de la tibia también, por fractura de estrés o fatiga. ¿Ya? Esas son las fracturas. Y fracturas abiertas y fracturas cerradas. Abiertas o expuestas es cuando hay una herida en la piel y por ahí se ve el hueso, ¿no? Fractura cerrada es que no hay herida en la piel, no hay una solución de continuidad en la piel. Esa es la clasificación de la fractura. ¿Ya? Entonces vamos. El primer hueso que vamos a estudiar es la clavícula. Ya todo el mundo conoce la clavícula, que tiene esta forma de una hélice itálica localizada en la parte anterior del tórax, anterior y superior, ¿no? Son dos huesos, uno derecho y otro izquierdo. Que presenta es un hueso superficial. Vean ustedes aquí, la piel y luego está el hueso, ¿no? No hay cobertura muscular. Los músculos tienen inserciones en la parte superior e inferior. No vamos a hacer un repaso de la anatomía, ¿no? Pero uno de los principales músculos es el esternocleidomastoideo, el trapecio, ¿no? El deltoides, ¿no? ¿Y qué tiene esta forma? De una S itálica, que se articula aquí por dentro con el esternón y por fuera con el acromión. ¿Okay? El esternón es el primer cartílago costal. En cuanto a los mecanismos de las fracturas, todas las fracturas, todas, no solo la clavícula. Mecanismo hay directo e indirecto. En la anterior clase le decía yo una fractura del cúbito, por ejemplo, alguien que se protege de un traumatismo, entonces viene aquí el traumatismo y eso es directo, ¿no? Golpe directo. O el accidente de moto, mi golpe directo en la tibia, ¿no? Eso es traumatismo directo. Cuando impacta directamente, ¿dónde se va a fracturar? El indirecto, no necesariamente donde se va a fracturar. Por ejemplo, una caída con el miembro superior en extensión, palma de la mano abierta, apoya sobre el piso y se puede fracturar el radio o se puede fracturar el húmero en su extremidad superior, una fractura supracondilia, una fractura del cuello del húmero.
Eso es indirecto. El traumatismo fue aquí, ¿no? El apoyo aquí. O por ejemplo, alguien que en un incendio, alguien que salta de un segundo piso al primero por el desespero, digamos, ¿no? Entonces cae de pie. ¿Qué se puede fracturar ahí? Los calcáneos, ¿no? Los calcáneos. Los platillos tibiales, es decir, el extremo superior de la tibia, donde se articula con el fémur, con los cóndilos del fémur, eso se llaman platillos tibiales. Se puede fracturar el cuello femoral, se puede fracturar la columna vertebral, las vértebras se pueden achatar, generalmente en la parte más móvil, que es la dorsal 12 con la lumbar 1, es la región más móvil de la columna, ahí se puede fracturar, y fractura de la base del cráneo. O el elevador que se caiga el elevador, uno está de pie ahí. Entonces, ¿qué uno tiene que revisar? Calcáneo, platillos tibiales, cuello femoral, vértebra y base del cráneo, ¿no? Base del cráneo, generalmente, fractura base del cráneo, hay otorraquia, ¿no? Un sangramiento, ya sea generalmente a nivel del oído, ¿no? La otorraquia. ¿Ya? Eso es golpe o traumatismo indirecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mecanismo de fractura de la clavícula puede ser directo y puede ser indirecto. Una caída sobre el hombro, digamos, ¿no? El traumatismo aquí en el hombro, fracturar la clavícula. Muy bien. Siempre en todas las fracturas, ¿ya?, hay el diagnóstico, ¿ya? No lo voy a colocar aquí porque en todas es lo mismo, clínico y de gabinete, ¿no? ¿Cuál es el clínico? ¿Qué hay en la fractura? Dolor, edema, puede haber, deformidad, un hundimiento o levantada así la clavícula, ¿no? Equimosis, ¿no? Varía de cada paciente a cada paciente, ¿no? Unos sienten más dolor y otros sienten menos dolor, ¿no? Las mujeres generalmente toleran más el dolor. Los hombres, nosotros, un dolorcito ya estamos llorando, ¿no? Entonces, esa es la parte clínica, ¿ya? Y en la parte clínica, que debemos siempre examinar desde el punto de vista traumatológico. Claro, hay el examen general, la historia clínica, el examen general, pero hay también el examen de los miembros. En este caso, por decir la clavícula, ustedes anotan en la historia clínica dolor, equimosis, edema, deformidad, etc., ¿no? En la clavícula del lado derecho. Ahora, ¿y qué más tienen que revisar? Si hay movimiento, si hay pulso y si hay movimiento. Es decir, el examen vascular y el examen neurológico, siempre, en todas las fracturas. Saben que por debajo de la clavícula pasa la arteria subclavia. Por eso se llama subclavia, porque está por debajo de la clavícula, subclavia. Y bien, si se fractura la clavícula, puede lesionar la subclavia o la vena subclavia, ¿no? Por eso siempre ver si existe pulso, ¿ya? Si no está con cianosis, etc., ¿no? Y el plexo braquial también pasa por ahí, ¿no? O sea, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, que se insertan en la primera costilla, entre esos dos pasa la arteria subclavia y el plexo braquial, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, músculo cutáneo, braquial cutáneo interno. Todos esos nervios pasan por ahí, ya por debajito de la clavícula, en el espacio interescalénico.
Entonces, ¿qué debemos examinar nosotros? La parte nerviosa también de los nervios, ¿no? Ver si existe movimiento, flexión, extensión, aducción, flexión del antebrazo, etc. Todos los movimientos articulares que conocemos y ver la sensibilidad, ¿no? Ya saben qué territorio corresponde a cada nervio, ¿no? Eso lo han llevado en la anatomía. Siempre revisar eso en todas las fracturas o luxaciones, ¿ya? Vascular y nerviosa. Y viene el examen de gabinete. Lo primero que pedimos que es radiografía. Radiografía. Radiografía es para ver partes duras, hueso, para ver el hueso. Y siempre, ya saben, radiografía anteroposterior y lateral. Hay otras incidencias, pero es de acuerdo al hueso. Pero siempre, dos incidencias, anteroposterior y lateral. O perfil también se llama el lateral. Y la radiografía tiene que verse la articulación proximal y la articulación distal, ¿no? Si es el húmero, tiene que verse el hombro y el codo, ¿no? Si tenemos dudas en la radiografía, algún fragmento, ¿qué pedimos? Después, mejor que la radiografía, ¿qué es? Tomografía. Tomografía. Y para partes blandas, ¿qué pedimos? Es decir, músculo, tendones, ligamentos. Resonancia. ¿Ah? Resonancia. Una ecografía. Es como radiografía con tomografía. Aquí, ecografía con resonancia. Ecografía, si queremos ver mejor, resonancia. Entonces, si no tenemos duda, ¿para qué vamos a hacer gastar al paciente con una resonancia si ya vemos que la lesión, digamos? Igual en la radiografía. Solo en caso de duda, una tomografía. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a, una vez que hemos visto si es una lesión, un golpe directo, un golpe indirecto, lo hemos examinado, hemos visto que hay movimiento, que hay sensibilidad, que hay pulso, ahí ya pedimos la radiografía y ahí podemos ver si es una fractura del tercio medial o tercio interno, del tercio medio o del tercio externo de la clavícula. Esa es la clasificación. 70-80% son del tercio medio la fractura, aquí en la parte media de la clavícula. Aquí. ¿Ya? Menos en el tercio interno, menos en el tercio externo, es decir, en porcentaje, ¿no? El mayor es este de aquí. ¿Qué es lo que vemos generalmente cuando hay una fractura de clavícula? Vamos a decir una fractura del tercio ¿cómo era esto? Había que apretar. Ahí es la clavícula, si es del tercio medio, ¿no? En la parte media. Aquí hay un músculo, el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Acá el trapecio. Entonces, uno de los músculos levanta, ¿ya? De la acción muscular del esternocleidomastoideo ha levantado una parte, la parte interna de la clavícula. Hay un signo, se llama signo de tecla de piano. Apretamos aquí, va a volver, ¿no es cierto? Va a volver a su lugar. Creo que es así, alguien me enseñó el otro día. Ah, hay que apretarlo, ¿no? A ver. Entonces vuelve a su lugar si lo aprieto, ¿no? Pero lo suelto
va a dirigirse hacia arriba de nuevo la clavícula, ¿no es cierto? Eso se llama signo de la tecla de piano. Entonces la tecla del piano se va hacia el fondo, soltamos y se eleva de nuevo, ¿no? Ese es un signo que hay en la fractura de la clavícula. Muy bien. Entonces ya hemos hecho el diagnóstico de la fractura de clavícula. Ahora vamos al tratamiento. Generalmente el tratamiento es incruento. A ver, en traumatología... No, tengo. Y eso sirve, solo que yo no le sé todavía. Tengo que practicar. ¿Ves? El tratamiento en traumatología, en cirugía, ¿no? Hay tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, ¿ya? Aquí incruento también se llama el no quirúrgico, colocarle un yeso, digamos, eso es no quirúrgico, ¿no? O una venda, una férula, eso es no quirúrgico. Generalmente el tratamiento en fracturas de la clavícula es no quirúrgico, es incruento. A no ser que pueda existir lesión neurovascular, ¿no es cierto? Entre una complicación, lesión neurovascular, ¿ya? O una infección, hay que ir y lavar la fractura, etcétera, ¿no? Ahora, si alguien dice, algún médico traumatólogo dice, no, voy a operarlo, también no está errado, ¿ya? Algunos van directamente a la cirugía. Estoy hablando de la clavícula, ¿ya? De la clavícula. Yo en lo personal prefiero primero tratamiento incruento. ¿Cuál sería el problema del tratamiento incruento? Que se va a ver una bola aquí, que es el callo de la fractura. Cuando hay consolidación, se forma un callo, como la soldadura de dos fierros. Se sueldan dos fierros y hay una bola de la soldadura. Pues, lo mismo queda aquí, uno más grande que otro. Y se tiene la clavícula, se nota la bola y sigue la clavícula. La bola es el callo. ¿Me entienden? El callo. Entonces, hay que explicar al paciente, miren, podemos hacerle el 8 de guarismo o Belfort, va a consolidar la fractura, pero va a quedar una bola aquí, que es el callo de la fractura. No le va a dificultar en nada, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, solo estético. Algunos dicen, no quiero quedar con esa bola ahí, opérenme. Se puede colocar una placa, un clavo, y eso es quirúrgico. Ya no va a quedar con la bola ahí, pero va a quedar con una cicatriz, ¿no? Eso también hay que explicar. Entonces, en lo personal, yo más me inclino por lo incruento, aunque quede la bola ahí. A no ser que insista el paciente, ya bueno, entonces operemos, ¿no? ¿Okay? Ese es el tratamiento de la fractura. ¿Qué puede ocurrir en una fractura de clavícula o en cualquier otra fractura? Pseudoartrosis. Pseudoartrosis es una no unión, es decir, no hay una consolidación de la fractura. Se forma por decir, ahí la tibia, se forma una especie de fibrosis ahí, que no es dura, no es resistente, es decir, no hay consolidación. Eso es pseudoartrosis, como si fuera una falsa articulación. Si es de aquí del húmero, agarra el húmero y lo muevo el húmero aquí. Pseudoartrosis. La tibia también.
fragmento distal, fragmento proximal. Agarro los dos fragmentos y puedo hacerle el movimiento. ¿Ya? Es una falsa articulación, pseudoartrosis, falso artrosis de articulación, ¿no? De articular. ¿Ya? Bien, una fractura, yo espero consolidación cuando es del miembro superior de 4 a 6 semanas. Es decir, yo lo voy a enyesar, fractura del húmero, por ejemplo, fractura del cúbito, del radio, 4 a 6, un mes y medio, pongámosle 6 semanas, un mes y medio, 4 a 6 semanas. ¿Ya? Fractura del miembro inferior, 6 a 8 semanas, 2 meses, tibia, fémur, 2 meses, 6 a 8 semanas, pongámosle 8 semanas. Cuando es una fractura de la pelvis o de columna, 12 a 16 semanas. Eso por regla general. Hay sus variaciones que las vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuánto voy a colocar el yeso en cúbito? Un mes y medio. En radio, un mes y medio. En húmero, un mes y medio. En clavícula, un mes y medio. En metacarpo, un mes y medio. Miembro superior. Miembro inferior, 6 a 8 semanas. 2 meses. ¿Ya? Y 3 a 4 meses, pelvis y columna. ¿Sí? En regla general. ¿Ya? Para no olvidar. Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a colocar el 8 guarismo del PO a este paciente que tiene fractura de clavícula? ¿Cuánto tiempo? De un mes a un mes y medio, ¿no? Pongámosle un mes, digamos. ¿Ya? Puse ahí y espero consolidación. Saco una radiografía y vemos que hay un callo ahí, hay una unión. ¿Ya? Si al cabo de ese tiempo, del mes y medio, entonces 4 a 6 semanas, pasó de las 6 semanas, digo no unión o unión retardada. ¿Ya? Pero yo, aquí igual, digamos, yo intento mover, le duele. Aquí hay dolor. Unión, aquí hay, no unión o unión retardada. Hay dolor en el foco de la fractura. Si llegó a los 6 meses, a eso se llama pseudoartrosis. No hay dolor. ¿Ya? Ahí yo puedo agarrar la tibia ahí y hacerle así, no le duele. No hay dolor en la pseudoartrosis. En la unión retardada todavía hay dolor. Entonces espero un mes y medio, no consolidó, hay una unión retardada. Puede consolidar a los 2 meses, 2 meses y medio, uno espera a veces un poquito más. Ya va sacando radiografía, ¿no? Todavía no hay callo suficiente para que yo pueda liberarlo del yeso, de la inmovilización. Pero si el tiempo va pasando, llega a los 6 meses, pseudoartrosis. Usted está con pseudoartrosis. Esto. Y eso es cualquier fractura, cualquiera. Cúbito, radio, húmero, metacarpo, tibia, peroné, etc. Cualquiera sigue esta evolución. La mayoría, lógicamente, consolida en el tiempo esperado. Pero hay otras que no. Por ejemplo, puede haber aquí interpuesto músculo. Se puede interponer músculo. Va a ir a pseudoartrosis.
se puede interponer aponeurosis, válida celular artrosis, o la misma irrigación del hueso está dificultando la unión, porque con irrigación, porque a través de la irrigación llegan los nutrientes, se estimulan las células, los osteoblastos para que formen los osteocitos y consoliden, ¿cierto? Pero hay huesos que no ayudan con eso. Uno de ellos es la tibia, miren. ¿Y qué parte de la tibia? El tercio inferior. Aquí, esta parte de aquí de abajo. Arriba hay músculo, ¿no es cierto? En la tibia, en la pierna. Aquí, los gastrocnemios, sólidos. Pero abajo, ¿qué hay? Tendones, ¿no? De aquí, tercio inferior, no hay músculos. Terminan los músculos y siguen los tendones de los músculos de arriba, ¿no ve? Aquí forma inclusive el tendón de Aquiles, ¿no ve? ¿Cómo se nutre el hueso? Por dos medios. Hay unos orificios, se llaman agujeros nutricios, que tiene los huesos. Por ejemplo, aquí en la tibia, este agujero nutricio está localizado en el tercio superior, en la cara posterior, ahí está el agujero nutricio de la tibia. Entonces, ¿qué ingresa por ahí? Viene la arteria poplitea, da una rama, la tibial posterior, da una ramita y se distribuye ahí por dentro. Miren, llega hasta dónde ha llegado, miren, que la fractura está aquí. No pasa, ¿no? Que está quebrado. Se cortó la irrigación ahí, miren. Pues hay fractura. ¿Me entienden? Esto queda sin irrigación. ¿Me entienden? Entonces, esta parte queda sin irrigación. Se cortó aquí. Porque no hay, desgraciadamente no hay otro agujero nutricio que venga por aquí. No hay. Está aquí. ¿Ya? Entonces les decía, por dos medios está irrigado el hueso. Uno es por la arteria nutricia y el otro es por las inserciones musculares. En el tercio superior aquí tiene inserciones musculares, el sóleo, el tibial, el popliteo, los músculos se insertan aquí en el tercio superior. ¿Ya? Entonces, a través de los músculos están llegando también las arterias al periósteo, ¿no? ¿Me entienden? Tercio inferior, ¿hay inserciones musculares? No hay, solo están pasando los tendones, está libre esto. No hay un músculo que se inserte en el tercio inferior de la tibia. No hay, no existe. Entonces aquí no hay ni agujero nutricio ni músculo. ¿Ya? Entonces, fractura del tercio inferior de la tibia es propenso a pseudoartrosis. Mejor quebrarse aquí. Aquí va a haber consolidación. O aquí. Pero aquí, tercio inferior, no. ¿Me entienden? Entonces, algunos huesos están desfavorecidos. Por eso, cuando yo veo una fractura de la pierna, ¿dónde es? Tercio superior, ya. Vamos enyesando. Estoy más tranquilo, ¿no? Sé que va a consolidar. Tercio inferior, va a haber un problemita probablemente. No quiere decir que va a ser pseudoartrosis, ¿no? Tiene más probabilidad que tenga pseudoartrosis. No quiere decir 2 más 2 en medicina no es 4. Yo les estoy diciendo aquí no hay irrigación, no hay arteria nutricia, pero no quiere decir que no consolide, puede consolidar también, ¿ya? O esta fractura de aquí de arriba también puede hacer pseudoartrosis, pero menos probabilidad de que haga pseudoartrosis. Vean, la tibia es inconveniente. Otro es el escafoide, de aquí, del casco. Así es el escafoide. Un poquito más así. ¿Ya? Entonces, por uno de sus extremos viene la irrigación, la arteria nutricia, ingresa. Si hay una fractura del escafoide,
Por acá no viene, por los dos extremos no hay irrigación, es solo por uno de sus extremos. ¿Ya? Generalmente por el externo ahí viene la arteria radial y irriga ahí el escafoide. Todos los huesos están irrigados, todos los huesos. ¿Ya? Entonces, riesgo de pseudoartrosis, aquí en el caso. Otro de los huesos que es riesgo de pseudoartrosis, más riesgo de pseudoartrosis, es el astrágalo. Astrágalo aquí del tazo, que se articula con la tibia, ¿no? La irrigación también viene por aquí por atrás. Irriga aquí. El astrágalo tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Puede haber fractura del cuello del astrágalo, ahí. Entonces la irrigación viene hasta aquí. Propenso a pseudoartrosis. ¿Ya? Además, el astrágalo no tiene inserciones musculares, solo ligamentos se insertan en el astrágalo. Y con los ligamentos no llegan casi las arterias, es solo sinovial que llega. ¿Ya? Entonces, una arteria es la que está irrigando. No tiene inserciones musculares en el astrágalo, ninguna inserción muscular. ¿Ya? Vean cómo hay huesos que son propensos a la pseudoartrosis. Volvamos ahora de nuevo aquí a la clavícula. ¿Ya? Entonces, una de las complicaciones, pseudoartrosis. ¿A partir de qué tiempo es pseudoartrosis? 6 meses. ¿Duele la pseudoartrosis o no duele? No duele. No hay dolor, se vuelve ahí. En cambio, la no unión, todavía yo le muevo a no unión, ¿no? Todavía tengo esperanza de que pueda consolidar eso. Porque cuando no hay dolor, pseudoartrosis ya no consolida, el tratamiento generalmente es quirúrgico de la pseudoartrosis. ¿Qué voy a hacer si hay una pseudoartrosis de clavícula? Injerto, ya tengo que operar, sacar ahí, abrir, sacar el tejido fibrótico que hay, pues no es hueso, es fibrosis lo que hay, porque está blandito eso. Y colocar injerto, puedo sacar de aquí de la cresta ilíaca, hueso, de la cresta ilíaca, hueso ilíaco, borde superior del hueso ilíaco se llama cresta ilíaca, esto de aquí. Ahí hago un cortecito, con un objeto como un martillo, ¿ya? Saco un cuadradito, ¿ya? Y con una gubia hago pedacitos de ese hueso que saqué y lo pongo ahí. Con una pinza cada pedacito lo voy colocando en la clavícula, ahí entre medio del hueso. ¿Me entiendes? Ahí le pongo su placa, que haga un poco de compresión, y ese es el tratamiento de la pseudoartrosis, injerto. Ya es quirúrgico, hay que fijarlo, pero colocando injerto. Ya eso que hay aquí, queda el hueco ahí, el cuadradito que he sacado, lo suturo, eso se vuelve de nuevo a regenerar, no queda el hueco, se regenera después. Ya en 2 o 3 meses ya, un poquito nomás se siente. Entonces, o de aquí de la otra cresta ilíaca. Si necesito harto injerto, es de la cresta ilíaca. Del escafoide, por ejemplo, si se va a operar el escafoide, un poquito injerto, ¿no? Porque el huesito es así pequeñito, entonces unos cuantos pedacitos le saco de aquí del dodecan, un cortecito aquí, y ahí con un pequeño objeto muy pequeñito saco un pedacito de dodécano y le pongo ahí en el escafoide y lo cierro. Eso es el injerto. Si es de la tibia, pues va a ser la cresta ilíaca, más injerto, ¿no ves? Ok. Muy bien. Entonces puede haber infecciones y lesión neurovascular. Y eso es la clavícula. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la clavícula? Sí. Entonces, si la fibra ocurre a nivel del tercio inferior, lo más recomendable sería un tratamiento quirúrgico o... Fractura del tercio inferior, lo más recomendable es tratamiento quirúrgico, dice su compañero, quiere la tibia.
No. Si es una fractura que está lineal, ¿ya? Yo le pongo su yeso y le doy apoyo rápido. ¿Ya? Por decir, ¿cómo yo estimulo a la formación que haya contacto? ¿Ya? Entonces, si yo le pongo un yeso al paciente y le digo, no vas a pisar de hasta de aquí, cuando yo te diga, está bien, porque hay un tiempo que no se pisa, por decir unas 3 semanas. Entonces, si el paciente después yo le pongo otro yeso más corto con su taquito ya para que pise, después de las 3 semanas le digo, vas a pisar de a poco. ¿Para qué pisar? Para que estimule, ¿ya? Para que estimule la consolidación. Ahí yo le digo, vas a pisar de a poquito. Entonces, al hacer contacto, está estimulando a los osteoblastos para formar osteocitos y formar el callo óseo. Si después de eso no resulta, ahí hay lo opera. Algunos van directamente a operar, no está errado, lo que les decía. ¿Ya? Hay fracturas de algunos huesos que es directamente quirúrgico y hay fracturas que es directamente incruento, que son de preferencia incruento. Las de preferencia incruento, clavícula, tibia y húmero, son de preferentemente incruento. ¿Se puede operar? Se puede también, no está errado, pero de preferencia porque van a consolidar tibia, clavícula y húmero. Las que son directamente quirúrgicos son de antebrazo, radio y cúbito en el adulto. Fémur en el adulto, quirúrgico. Ya no le voy a colocar un yeso así todo abierto, un pelvicodálico durante 2 meses, 2 meses y medio. No, ya directamente es quirúrgico. Fractura del antebrazo en el adulto, radio o cúbito o los dos. Uno de ustedes o uno de nosotros se fractura el antebrazo, tratamiento quirúrgico, placa y tornillo hay que colocar. ¿Bien? Directamente ya. Fémur, uno de nosotros, bueno, no digamos nosotros, un paciente, una persona que se fractura el fémur, adulto, arriba de los 10 años, estoy hablando, quirúrgico, directamente, la placa con tornillos, clavos intramusculares, etc. Hay fracturas que son directamente quirúrgicas y hay fracturas que uno puede decir mejor trato de forma encuentra, clavícula, húmero, tibia. ¿Ok? ¿Contestó? Sí, doctor. Yo intento primero en la tibia, un yeso. Si no resulta, recién ya hay que operar. Pero hay que explicar al paciente. ¿Ya? Eso tienen que tener ustedes. Explicar siempre al paciente. ¿Ya? Cualquier enfermedad que ustedes estén atendiendo, hagan la visita, si es en el hospital, la visita al paciente, salgan, llamen a su mamá o su papá, al que está ahí, explíquenle, mire, su hijo, su hija tiene este es el diagnóstico, mire, se los dibujan, que háblenle con las palabras que ellos entiendan, ya siéntense, denle la importancia necesaria a los familiares, al paciente, ¿no? Si es en el consultorio, lo mismo, ¿no? Porque ustedes mismos escuchan en sus casas, la vecina, ¿está su hijo internado? Sí, ¿qué tiene? No sé porque el médico no me dice nada. ¿No escuchan eso en su casa? Escuchamos, pues, ¿no? La vecina, en la casa, los parientes. Nada, va, entra y sale y no me dice nada. Ahí hay problema. Pasa algo con el paciente, inmediatamente se va corriendo y lo denuncia. ¿Es eso el problema? Pero si ustedes se sientan
todos los días, cada vez que lo ven, le explican, nunca van a tener problemas, nunca. Se los digo por experiencia. ¿Ya? Jamás van a tener problemas, pero es explicándole, teniendo la paciencia de explicar. ¿Ya? Porque hay eso, ¿no? El doctor que entra, sale, no me dice nada, no sé qué le han hecho, nada. No es esa la forma. No es esa la forma. ¿Ya? Entonces, es esa recomendación que les hago. Ustedes tienen un juramento hipocrático, ¿no? Atender bien a los pacientes, es lo que dice, darle la orientación necesaria. Hasta en el mismo juramento hipocrático dice que ustedes son hermanos. Ustedes, compañeros, son hermanos, dice el juramento hipocrático. ¿Ya? Deben quererse, deben ayudarse entre ustedes. Eso dice el juramento. Cuando se estén colando van a escuchar eso ustedes. ¿Ya? Son hermanos, son compañeros, deben ayudarse, no darse palo entre compañeros. A veces la política, digamos, interfiere, ¿no? Porque es así, ¿no? Yo veo las cosas, ¿no? Estoy 26 años ya aquí y sé cómo es, digamos, ¿no? Pero ustedes deben ser compañeros, ¿ya? Hermanos. Yo hice mi especialidad en el Brasil y vi la facultad allá. Son hermanos realmente, compañeros. Eso me gustó mucho allá. Aquí está fallando esa parte. Sean hermanos, sean compañeros. Mi consejo nada. ¿Ya? Bueno, sigamos. Clavícula. Pasamos la clavícula, a ver. Ahí miren una fractura de clavícula. ¿Ya la localizaron? ¿Cuál sería el diagnóstico ahí? Fractura de clavícula localizada en el tercio medio, ¿no? Listo. Clavícula, aquí está. Forma de S itálica. Pero este fragmento está levantado, ¿no? ¿Por acción de qué músculo? Esternocleidomastoideo. Si yo agarro y lo bajo el fragmento, sube de nuevo, ¿no? Signo de la tecla del piano, ¿no? Ya después de un tiempo, miren, consolida la fractura, ¿no? Se forma un callo, ¿no? Ahí la fractura de clavícula, se puede hacer tratamiento quirúrgico mismo. ¿Ya? Esta es placa con tornillos, ¿no? Aquí hay 3 tornillos de un lado, 3 tornillos del otro lado. Y por aquí pasa por este espacio la arteria y el plexo braquial. ¿Lo ves? Porque aquí está la primera costilla. Aquí termina el escaleno anterior y medio y por ahí pasa el plexo. ¿Ya? Aquí la otra, miren, fractura de clavícula, el callo de la fractura, ¿lo ves? Este es el 8 guarismo, miren, lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Ya? Este es el tratamiento de las fracturas de clavícula, incruento, ¿no? ¿Me entienden? Incruento. Esto es quirúrgico, ¿no? O cruento. Y aquí está, vendaje en 8 guarismo, aquí está la posición, cómo se hace, ¿no? El 8. Eso vamos a hacer en la práctica, van a aprender a hacer. Ustedes van a aprender a tratar a una fractura de clavícula. Debajo de la clavícula, húmero, ¿no? Entonces, el húmero, hueso largo, extremidad superior, extremidad inferior, diáfisis, concentraciones musculares. En la extremidad superior, ¿qué hay? La cabeza, el troquín, el troquite, cuello anatómico, cuello quirúrgico. En la extremidad inferior, ¿qué hay? Cóndilo medial, cóndilo lateral, tróclea, cóndilo y la región supracondílica, ¿no? Existen fracturas extraarticulares y fracturas intraarticulares también. Si la fractura es aquí, ¿qué voy a decir yo? ¿Extra o intra? Extra, ¿no? Está fuera de la cápsula articular. Si la fractura es de la cabeza del húmero, que está dentro de la cápsula,
ahí el líquido sinovial, es intraarticular. ¿Ya? Y vean ustedes, generalmente las fracturas intraarticulares, las intra, son de tratamiento quirúrgico, las intraarticulares. ¿Ya? Las extraarticulares pueden ser o no pueden ser, pero las intra son generalmente de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué es de tratamiento quirúrgico? A ver, ¿quién me dice por qué serían las intraarticulares de tratamiento quirúrgico? ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué creen? A ver, por decir aquí el fémur, aquí una fractura ahí del cuello femoral, esta es la acetábula, etc. Aquí está la cápsula, ¿no? Ahí y ahí. Todo esto es intraarticular. La cápsula se inserta alrededor de la cavidad cotiloidea, ¿no? Del acetábulo, en la cara externa del rodete cotiloideo y en el cuello femoral. Fractura es intraarticular. Por decir esto, o fractura de la cabeza. Ya saben que todas las superficies articulares están recubiertas de cartílago hialino. Una fractura de la cabeza femoral va a tener lesión del cartílago hialino también, porque está cubierta de cartílago. La cabeza, y quien recubre ahí es el cartílago hialino. El cartílago hialino tiene que estar intacto para evitar la artrosis, ¿no ves? ¿Se acuerdan? La artrosis es el desgaste o deterioro del cartílago hialino. Hay primaria, que es con el tiempo, ¿no? Que se va desgastando, y secundaria por una fractura o una patología, artritis reumatoide, etc. Entonces, una fractura de la cabeza, vean, el cartílago está dañado, no podemos dejarlo así, medio separadito. ¿Por qué? Porque va a tener artrosis este paciente si lo dejamos así. Entonces yo tengo que reducir perfectamente la fractura para evitar la artrosis. ¿Ya? Perfectamente la fractura. Tiene que ser perfecto. Bien, no puedo dejarlo un poquito, medio arriba, medio a un ladito. No puede haber eso. No vale la fractura. Y que está perfectamente reducida, encajadita bien ahí, para evitar la artrosis futura. Por eso les digo, generalmente fracturas en las superficies articulares, de preferencia, son quirúrgicas. ¿Ya? Tróclea del húmero, por ejemplo. La tróclea del húmero, ahí está el húmero, aquí está su tróclea, ¿no? Aquí está el cóndilo, el húmero, así. Esta tróclea puede fracturarse. Así. No puedo dejarla así a la tróclea. Tengo que reducirla perfectamente. ¿Ya? Para evitar la artrosis. La anatomía es eso, entonces, el húmero con sus extremidades superior e inferior, metáfisis, diáfisis y secciones musculares. Traumatismo, lo mismo, cualquier fractura, directo o indirecto, ¿no? Ya reconocen cuál es el directo y cuál es el indirecto. Clasificación de acuerdo a su localización de la extremidad superior o de la extremidad inferior, o de la diáfisis o de las metáfisis también, ¿no? Si es la extremidad superior, puede ser con desplazamiento o sin desplazamiento, es lo mismo, sin desvío o con desvío, o desplazada y no desplazada. ¿Ya? Y es de acuerdo a la estructura que se ha lesionado. A ver, vamos a borrar eso.
Dibujemos al número aquí, extremidad superior. Aquí la trópia, el cóndilo, de la extremidad inferior, la cabeza. Este es el troquíter o tuberosidad mayor. Aquí está el troquín o tuberosidad menor. Esta es la cabeza. Este es el cuello anatómico. Y esto de aquí es el cuello quirúrgico. Esas son las estructuras que hay en la extremidad superior del húmero. Si la fractura es de la cabeza, aquí, extremidad superior, y se ha quebrado la cabeza, digo, es fractura de la cabeza del húmero. Y se ha quebrado el troquín, fractura del troquín, o del cuello anatómico, o del cuello quirúrgico, o de la cabeza, ¿no? Inclusive puedo decir, si hay fractura del troquíter y del troquín, fractura en dos partes, troquíter, troquín. La fractura de la cabeza, troquín, troquíter, fractura en tres partes. Si hay fractura de la cabeza, troquín, troquíter, cuello, fractura en cuatro partes. Generalmente las fracturas en cuatro partes, arriba de los 60 años, el tratamiento es quirúrgico. Aquí le voy a poner tratamiento quirúrgico cuando en cuatro partes a partir de los 60 años, porque la irrigación está más deteriorada y va propenso generalmente a que no consolide o haga pseudoartrosis. Ya generalmente el tratamiento es quirúrgico, que se coloca prótesis de hombro, fractura en cuatro partes, arriba de los 60 años, prótesis de hombro. Y si es una parte o es en dos partes, uno puede ver, ¿no? Es decir, hay que verlo ese momento al paciente. El troquíter y el troquín está fuera de la cápsula. Aquí está la escápula, ¿no? La cápsula viene hasta aquí, así, hasta el cuello anatómico, la inserción de la cápsula. Fractura aquí en el troquíter o en el troquín o en el cuello quirúrgico es extraarticular. Esto lo puedo tratar incorrectamente, siempre y cuando no haya un gran desvío, ¿ya? Porque puede estar aquí la fractura, miren, ahí ya tengo tratamiento quirúrgico, pues. Tengo que volverlo a su sitio, ¿ya? Por eso dice sin desvío, con desvío, o desplazada o no desplazada, es lo mismo, ¿ya? Mayor de 2 milímetros de separación o de desplazamiento es quirúrgico generalmente. ¿Ok? Y aquí fractura de la diáfisis suprapectoral por encima de la inserción del pectoral, interdelto pectoral entre la inserción del pectoral y del deltoide, y subdeltoidea por debajo de la inserción del deltoide. ¿Ya? Pues lo mismo decir del tercio superior, del tercio medio o del tercio inferior de la diáfisis. ¿Ok? Ya uno ve si es transversa, oblicua, en ala de mariposa, etc. Y de la extremidad inferior, pues es intra o extraarticular. Puede ser entre los dos cóndilos, puede ser por encima de los cóndilos, puede ser cóndilo medial, del cóndilo lateral, de la tróclea, de las estructuras. Si es intraarticular, quirúrgico, ¿no? Si es extraarticular, está muy desplazada, quirúrgico. No está desplazada, y eso no. ¿Ok? Muy bien. Eso es el tratamiento. ¿Qué complicaciones pueden haber?
¿Cuál? Pseudoartrosis. Todas pueden tener pseudoartrosis. ¿Ya? Pasó de los 6 meses, ahí pseudoartrosis. ¿Cuál es el tratamiento de la pseudoartrosis? ¿Es quirúrgico o solo yeso? Quirúrgico. ¿Qué se hace? Injerto. Sacar, colocar y unir con una placa. Ya es quirúrgico, no hay que unirlo ya con placa, tornillos, etc. Es el tratamiento de la pseudoartrosis. Fractura del glúteo. Miren ahí. Entonces aquí ha habido una fractura con separaciones. Ya se ha hecho un clavo Kirchner con radioscopía, ¿no? Aquí está la fractura. Ahí se colocan los clavos, ¿no? Aquí hay una fractura. ¿Qué se llama esta partecita de aquí? Esta le he dibujado inclusive aquí. Es la misma que esa, amigo. El troquíter o tuberosidad mayor. Entonces, esto debe estar aquí, ¿no ves? Desplazada, ¿no ves? ¿Qué sería el tratamiento ahí? Hay que fijar. Abrir ahí, colocarlo en su lugar y fijarlo. Tornillos, alambre, ya uno ve ahí. Ahora, diáfisis. Diáfisis del tercio superior o proximal, o del tercio medio, o del tercio distal. Esa es la clasificación, ¿no? De acuerdo a la localización en la diáfisis. Ahí puede uno decir oblicua, o transversa, o ala de mariposa, fragmentaria, etc. Esto es el húmero, extremidad superior, extremidad inferior y ya esta parte que se ensancha aquí, que se llama en la diáfisis, miren cómo se abre, se llama metáfisis. Igual aquí, miren, aquí, desde aquí para allá ya se abre así, hasta aquí, y ya se abre así, metáfisis. ¿Sí? Metáfisis superior y esta partecita de aquí, metáfisis inferior. Diáfisis hasta aquí, extremidades. ¿Sí? ¿Cuál sería el diagnóstico ahí de esa fractura del húmero? Fractura del tercio medio del húmero de rasgo. Puede ser medio transverso, entre transverso y oblicuo, ¿no? ¿Sí? Oblicuo, diga, oblicuo. ¿Ok? Oblicuo. Listo, ya está el diagnóstico. ¿Ya? Si es una fractura expuesta, tiene una lesión aquí de la herida, o sea, lesión de la piel, se ve la fractura, el tratamiento es quirúrgico. Todas las fracturas expuestas son quirúrgicas, todas, sin excepción. Después vamos a avanzar eso. Si una fractura de esta diáfisis, ¿cuál sería el tratamiento aquí en esta? Cerrada, digamos. No es eso, ¿no? O sea, inmovilización. De preferencia, inmovilización, ya sea fractura de húmero, clavícula y la tibia son de preferencia con yeso. Puede operarse también o colocarle una placa también aquí. No hay problema. Igual le estoy tratando. ¿Ya? Igual le estoy tratando. Aquí hay generalmente, cuando se opera el húmero, mucho se ve después de la cirugía, las neuropraxias. Porque por aquí viene el nervio radial, por aquí por atrás, el canal de torsión aquí atrás, viene el nervio radial y aquí se divide en sensitivo y en motor, en el core. Cuando uno está operando ahí el húmero, hay que apartar el nervio radial cada ratito, porque se interpone ahí, y hay que separarlo el radial. Ya está el radial, lo aparto, este es el radial, ya lo estoy apartando, viene la fractura y coloco mi tornillo, pero lo estoy traccionando al radial porque lo estoy separando. El radial hace esto, ¿no? Eso hace el radial. Es extensor, inerva los extensores de aquí, del brazo, del antebrazo y de la mano. Al tríceps, miren, el tríceps lo que hace es extiende, ¿no?
inervado por el radial, y todos estos músculos posteriores que elevan la muñeca, extienden, ¿no? Y extienden los dedos, es el radial también. El radial es el extensor del miembro superior. Entonces, ese paciente va a estar con la mano caída. O antes de la cirugía, les decía que hay que examinar al paciente, ¿no? En la parte sensitiva y motor, en el examen clínico, ¿recuerdan? Entonces, una fractura del húmero, yo sí o sí le tengo que decir al paciente, a ver, haga así. Si no consigue hacer así, miren, extensión de la muñeca y de los dedos, es que tiene lesión del radial. Ahí yo anoto en la historia y le informo al paciente, lógicamente, que la fractura ha ocasionado la lesión. Imagínense que yo no haga ese examen al paciente. Tiene fractura del húmero en la radiografía. Vamos a operar. Ya entramos a quirófano, colocamos la placa, todo. Le voy a dar alta un día o 2 días después y me dice, no consigo hacer así. ¿Culpa de quién fue ahora? ¿Del médico o de la fractura? El paciente no me va a decir de la fractura, yo estaba bien antes de la fractura, usted entró a operarme y me lesionó el nervio. No hice el examen que tenía que hacer. ¿Eso qué se llama? Negligencia médica se llama. No hacer lo que uno tiene que hacer. ¿Ya? Ser negligente. Entonces, yo tengo que siempre examinar al paciente. No, por ahí pasa el nervio radial. A ver, haga esto, no hace. Venga, usted está con lesión del nervio radial. Ni lo he tocado, digamos, ¿no? ¿Me entienden? Siempre hay que hacer eso. Entonces, ese es el diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Y siempre no olvidarse de examinar. A ver, ¿dónde está la fractura aquí? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál sería el diagnóstico aquí? Esto es el húmero. ¿Qué se llama esta parte ensanchadita de aquí? Igual aquí abajo, ¿no? Ya. ¿Cuál sería el diagnóstico? Miren, aquí está la fractura. Solución de continuidad. Diagnóstico. Fractura del tercio inferior de la diáfisis. ¿Qué rasgo? En ala de mariposa. Hay miren, filamento triangular. Como ala de mariposa. No hay que asustarse también cuando es harto el segmento que se ha fracturado, miren, bastante, ¿no? Cuanto más superficie se fractura, mejor la consolidación. A veces es una fractura oblicua, como vimos hace un momento, la voy a volver. Esta es más peor que esta de aquí que vimos ahorita. ¿Ya? Menos superficie de contacto. ¿Ya? Menos superficie. Esta tiene más superficie de contacto. Consolida mejor. Se alinean los fragmentos, listo. ¿Ya? Entonces, tercio inferior de la diálisis. ¿Y aquí? ¿Cuál sería el diagnóstico? Fractura. El tercio medio sería aquí, tercio inferior sería aquí. Entre el tercio medio y tercio inferior, ¿no ves? ¿De qué rasgo? Transverso. De rasgo transverso. ¿Qué sería esta parte blanca que vemos aquí? Esto blanco. El callo de la fractura, lo que le decía la soldadura del hueso. Como soldar 2 fierros, el soldadura del hueso, igual lo mismo, miren. El callo de la fractura, eso es lo que está uniendo. Pero este callo es insuficiente todavía. No puedo liberarlo porque se va a soltar, es decir, todavía hay movimiento ahí. ¿Ya? Es insuficiente todavía ese callo. Tiene que estar el callo casi el mismo color que esto.
¿Ya? No está el mismo color, miren. No está todavía calcificado suficientemente. Callo insuficiente. Húmero de nuevo aquí. Fractura en 4 partes era aquí. ¿Ya? Paciente joven, menos de 60 años. Placa, ¿no? Tornillos, todo esto, fragmentos separados. Aquí es creo que la misma que vimos. Aquí es también fractura de la cabeza, fractura del troquíter, fractura del cuello. La misma, el tratamiento es quirúrgico, menos de 60 años. Si tiene más de 60 años, prótesis. No placas y tornillos. Esto es placa, no es prótesis, esto por si acaso. ¿Ya? A ver, diagnóstico. Primero, fractura de húmero, ¿sí? Del tercio inferior de la diáfisis, ¿sí? ¿Qué rasgo es ahora? Rasgo espiroideo o en ala de mariposa, digamos, conjunto, ¿no? Es igual. Varios fragmentos, o multifragmentaria también podemos decir. ¿Entienden? Ese es el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Existe en el húmero, aquí está el húmero. Esta región, ¿cómo se llama esta región de aquí? Metáfisis. Esta región por encima de estos cóndilos se llama región supracondilia o región metafisalia inferior. Mejor digamos supracondilia. Está por encima de los cóndilos. ¿Ok? Ahora, como dice aquí, miren, fractura supracondilia. En anatomía, ¿cuál es esa región supracondilia? En este caso, es la que está por encima de los cóndilos, o en la metáfisis inferior del húmero. ¿Listo? De esta estamos hablando ahorita ya. ¿Ya? Que es muy frecuente esta fractura, por eso vamos a hablar. ¿Ya? Miren, el mecanismo de lesión, en flexión y en extensión. ¿Cuál sería el mecanismo en extensión? A ver, ¿quién me dice? El paciente se cae y apoya el miembro, así, ahí en el piso. ¿Ya? Apoya ahí. Y se quebra aquí. ¿Mecanismo qué? ¿Directo o indirecto? Indirecto. O en extensión. 98% es en extensión este tipo de fractura. Es caída así. En flexión aquí es 2% solamente. ¿Ya? En los niños generalmente acontece este tipo de fractura. ¿Por qué en los niños? Porque esta región en los niños es débil, es delgadita. ¿Ya? Aquí. Débil, delgadita. En los adultos es más gruesa. En nosotros es más gruesa la región, ya se ha engrosado. En los niños, un niño que se caiga así, puede tener una fractura supracondilar. ¿Por qué? Porque es muy delgadita, no aguanta. Ya conforme va creciendo, se hace más gruesa, ya nosotros nos caemos y es más difícil de que nos quebremos porque está más reforzado. Pero en los niños sí. Y puede tener una fractura no desplazada o desplazamiento parcial o desplazamiento total. ¿Ya? ¿Cómo sería más o menos? Fractura. A ver, aquí. Esta sería una fractura no desplazada, la grado 1, miren. La grado 2, ¿cómo sería? Hay desplazamiento parcial. Y la grado 3
Esta es la 3. Esa es la 2 y esta es la 1. ¿Cuál sería quirúrgico aquí? Es así o sí, un quirúrgico. ¿Qué pasaría si lo dejamos así? ¿Ah? Miren, nuestro codo es rectito, ¿no? Si lo dejamos así, lo lleva al curandero, ¿no? Porque hay eso, ¿no ve? Va a colocar cuchi. ¿No ve? Va a consolidar con cuchi o con yeso lo mismo. Va a consolidar, porque le va a poner ahí, va a estar inmóvil, y se inmoviliza, va a consolidar. No es porque cuchi, nada tiene que ver eso, es la inmovilización, es duro, ¿no? O un cartón que yo le ponga ahí y va a consolidar también. Lo dejo así, así es nuestro codo medio. Si lo dejo así como 3, va a ser así. ¿Han visto algunos ahí por la calle que andan así? Cubitus varo se llama. Varo, como la rodilla, varo hacia afuera. En lugar es aquí en la rodilla, aquí es cubitus varo. Algunos le dicen brazo de gajo, ¿no? O roba sandía. No te vas con sandía. Cubitus varo, como consecuencia de eso. En el campo, generalmente, el niño se cayó del caballo. Están andando el caballo, se cayó y va a apoyar así, ¿no ves? Si se cae el niño, así. Fracturaza supracondilia, esta. ¿Dónde lo va a llevar? Va donde el menonita, vamos, del menona, ese rato, le pone cuchi, así, se lo saca y de aquí a un tiempo, así va a andar. Ahí va al hospital, ya cuando ya está consolidado eso, pero consolidó así cubicular. Entonces hay que hacer una osteotomía aquí para empezar. Hay solución. Pero eso ya es operando, ¿no? La secuela de la fractura. ¿Esta es quirúrgica o no? No, porque eso ahí no va a tener cubicular. Esta uno tiene que decidir ahí en la radiografía si es quirúrgica o no. ¿Ya? Generalmente parte un poquito para este lado, para quirúrgica. ¿Ya? Porque está entre estas dos, digamos. Generalmente inclinarse aquí. Pero esta no pasa nada. Aquí, ¿no ves? Síntomas, ya saben. Dolor, edema, impotencia funcional, equimosis, deformidad, todos los síntomas de cualquier fractura. Y siempre examinar aquí en esta región, con el número, el nervio radial, el nervio puntal, el nervio, todos los nervios que pasan por ahí, ¿no? Mediano. Aquí, no quirúrgico, miren, la 1, ¿no? Quirúrgico 2 y 3. Las complicaciones, lesión neurovascular, desvíos angulares y rotacionales. Lo que les decía, el cubitus varo es el desvío más frecuente de la fractura supracondilia. La complicación, el desvío angular y rotacional más frecuente, ¿no? Bien, les estoy diciendo una pregunta del examen, del primer parcial. Anótela. Y antes del parcial me hace recuerdo para que se la haga, ¿ya? Usted va a ser el encargado. ¿Está bien? Y así les voy a ir diciendo, ¿verdad? Para que... Pero yo sé que están aprendiendo solo escuchando la clase. La gente le va a dar una leída nomás y vea, ya les estoy dando algunas preguntas. Ya, las que yo vaya hablando y vaya considerando que es importantísima, entonces